Bienvenidos a La Vida Suena Bien, el podcast de Aural Centros Auditivos, donde hablamos de salud auditiva y de cómo recuperar la conexión con el mundo. Soy María de León, humanista, comunicadora y también paciente de Aural desde hace más de 10 años. Sé lo que significa vivir en primera persona la hipoacusia y también lo que significa recuperar la confianza cuando uno decide dar el paso para mejorar su audición. Y antes de empezar, quería compartir contigo algo personal. Cuando empecé a perder la audición me sentía súper insegura, hasta tal punto que quería evitar las reuniones sociales porque no entendía bien las conversaciones. ¿Y qué es lo que hacía? Pues decidía quedarme en silencio, porque no quería meter la pata. Y esto me generaba muchísima frustración. Si tú sientes lo mismo, este episodio es para ti. Y hoy vamos a hablar de algo que muchas veces se calla: el impacto emocional y social de la pérdida auditiva. ¿Cómo afecta la pérdida auditiva a nuestras relaciones y a la salud mental? Pues esto es algo fundamental para hablar de, porque la pérdida auditiva no solo afecta al oído, también afecta a la vida. Para ello nos acompaña hoy Belén Colomina. Ella es psicóloga sanitaria con más de 20 años de experiencia en la práctica clínica y con formación en diferentes corrientes humanistas, cognitivo-conductuales, gestalt sistémicas y también terapias corporales. Está especializada en intervención psicológica en contextos de alta vulnerabilidad, trauma y regulación emocional. Combina herramientas contextuales e integrativas, así como la neurociencia, el apego y la regulación emocional en sus terapias. Su formación la ha desarrollado concretamente en instituciones de prestigio como la Universidad de Valencia, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Academia de Psicoterapia de la Familia, el PAC Training Institute, el Central Internacional de Estudios Budistas, la Universidad de Stanford y también el Compassion Institute. Es miembro fundador e interviniente de equipo de emergencias psicológicas y catástrofes de COP-CV. Cofundadora y codirectora del Centro de Psicología Humans, un proyecto que propone una nueva visión integrativa de la salud mental. Docente en universidades y también en centros privados, entre ellos la Universidad de Valencia y el CEU. Facilita cursos y retiros de meditación y también desarrollo personal. Por supuesto, en el ámbito empresarial también. Autora de 5 libros: La adolescencia, 7 claves para prevenir los problemas de conducta, Mindfulness para familia, Bunda Om, cuaderno de educación consciente y positiva, El poder sanador del silencio y el recién publicado libro Tu mente, tu refugio, donde ofrece claves valiosísimas para poder emprender el viaje más apasionante, el viaje hacia el interior. Desde hace más de 10 años compagina su labor clínica con la divulgación de la salud mental y el bienestar en medios de comunicación, tanto en televisión como en prensa digital, radio y aplicaciones de salud. Podéis tener más información de Belén en su web www.belencolomina.com y también en su perfil de redes sociales @belencolomina. Doctora, mil gracias por estar aquí. Es un lujo tenerte con nosotros. Comienzo preguntándote, ¿qué le recomendarías a una persona que, como yo, sufre hipoacusia para que acepte mejor su problema con más naturalidad? Sí, justo acabas de decir la palabra más importante. Yo creo que algo importantísimo y súper valioso para cada uno de nosotros es llegar a aceptar las dificultades que a cada día nos desbordan, ¿no? Y es como poder regular, poder no quedarme con la resignación o con el duelo o con la tristeza y la rabia de que ha ocurrido algo, de que me está pasando algo distinto, de que no acepto este cambio y me quedo con una resignación que al final es una frustración de una expectativa. Entonces es muy importante poder rebajar la lucha y llevarme bien conmigo mismo, con la aceptación, con los diferentes cambios que van acudiendo en cada una de nuestras etapas, porque cualquier cambio nos puede hacer tambalear o puede ser una gran oportunidad para volver a abrirnos a la vida de forma más amable, más completa, ¿no? Entonces, al final es poder ver la limitación como una oportunidad para poder abrirme, para poder hacer la vida a mi manera, de otra manera, ¿no? Sin luchas de debería ser
de la manera anterior a como yo vivía o la comparativa, ¿no? Debería ser como los demás. Y ahí es donde nos podemos hacer daño o donde nos podemos abrazar, ¿no? Entonces la aceptación creo que es importantísima para este pequeño proceso de duelo, ¿no?, que se vive al principio. Qué importante esa aceptación y también conectar con el otro, porque la vulnerabilidad ayuda a eso, ¿verdad? A conectar con otras personas que sientan esa compasión por lo que te ocurre. Sí, es como al final es abrir la mirada interna y externa a saberse igual de válido, ¿no? Necesitamos aprender a que nuestro autoconcepto no va definido por lo que nos ocurre, sino que somos mucho más, ¿no? Entonces, al ser mucho más, cualquier cosa que cambio, que yo al principio no acepte, bueno, pues simplemente he de aprender a volver a caminar de una forma distinta, pero súper importante sentirme igualmente válida y querida por mí misma para poder abrirme también a los demás y que así me vean, ¿no? Porque si no, la comparativa, si empieza desde dentro, también lo van a notar desde fuera, ¿no? Y al final es abrirme porque hay multitud de herramientas en las que apoyarnos para poder vivir mejor. Ujú. Como psicóloga, ¿qué señales clínicas indican que una persona con pérdida auditiva necesita apoyo médico? Pues es importante que las emociones no se intensifiquen y persistan a lo largo del tiempo de manera aflictiva, ¿no? Todas las emociones son buenas y todos pasamos por todas las emociones, tanto la tristeza como la rabia, en cualquier etapa, pero es importante cuidar que no se intensifiquen demasiado ni se prolonguen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la tristeza, la rabia, la irritabilidad, la ansiedad social o la vergüenza o la comparación, el retirarse de actividades cotidianas que antes se hacía, el no asistir a actividades gratificantes que sí que me servían, a reuniones sociales. Todo esto tenemos que ir como con cuidado para poder ver que aunque sea a lo mejor a veces una manera de regular y que yo necesito retirarme y no exponerme tanto, y eso está bien, necesito ser consciente de que sea una herramienta de regulación y no tanto un miedo que a mí me bloquea para seguir abierta al camino y a las actividades que antes se hacían, ¿no? Entonces yo creo que es importante ver la diferencia entre la intensidad de la emoción y la rigidez de mi conducta, ¿no? Si es ya no salgo o ya no quiero acudir a reuniones sociales, la rigidez puede llevarme como a un aislamiento no deseado, ¿no? Sin embargo, si es elegido y yo puedo flexibilizar mi conducta, de dónde exponerme, cuánto tiempo, al final eso es autocuidado, el saber elegir cómo regularme y cómo cuidar mis estados en cada uno de los momentos. Ujú. Antes hablabas de la importancia de querernos, ¿no? Que no centremos nuestro valor en esa vulnerabilidad que podemos tener como los que tenemos pérdida auditiva, pero ¿cómo recomendarías tú que se puede manejar el complejo, la vergüenza o el miedo que suele provocar tener pérdida auditiva? Yo creo que una de las partes más importantes es primero trabajar esta parte de autoapoyo interno, ¿no? La vergüenza surge cuando no estoy como apoyada en mí misma y siento que el juicio externo, que lo que van a pensar, me van a criticar o todo esto, que a veces son fantasías catastróficas que uno mismo incorpora dentro de su mente, ¿no? A veces sí que corresponde con la realidad, pero otras tantas no. Pero al final lo más importante siempre es cómo me hablo yo, cómo estoy conmigo y cómo sentir que me apoyo y transformo esta situación que para mí quizá ahora sea dificultosa, puedo convertirla en algo en el que yo sí que quiero abrirme, sí que quiero avanzar y sí que quiero apoyarme sería como transformar el sentirme dependiente a sentirme libre, sentir que puedo apoyarme para volver a vivir con plenitud y con libertad, ¿no? Y poder hacer mis pasos a cada rato. Y la vergüenza muchas veces nos atasca con pequeños mensajes internos que son negativos, ¿no? Y no hay que dejar que las semillas negativas de pensamientos se nos queden adentro, ¿no? Sino que esto necesitamos aprender a detectarlos y transformarlos, no darlos como válidos y verdades absolutas, sino simplemente es algo relativo al momento en el que yo me he sentido mal y que puedo hacer algo distinto con todo esto. Puedo cogerlo, observar este pensamiento y transformar, porque yo no soy ese pensamiento, yo no soy ese juicio, yo no soy esa crítica, soy mucho más, y desde ahí puedo volver a abrirme, a vivir con libertad, a volver a quererme y a poder volver a darme este valor y autoapoyo que necesito, ¿no? Claro, observarlo con esa perspectiva, que es importantísimo esa clave, porque al final los pensamientos negativos
pueden acabar somatizándose, ¿no? Totalmente. Físicamente. Sí, totalmente. Cuando no somos conscientes o no les atendemos y no les damos ese espacio de escucha para atenderlos, al final, claro, es como esconderlos debajo de la alfombra y eso tiene un tiempo limitado porque sigue subiendo la intensidad y al final el cuerpo habla, ¿no? A veces pueden venir dolor de tripa o somatización con ansiedad también o estrés o dolores de cabeza, cosas que al final el cuerpo va sosteniendo, cosas que quizá necesitamos mirar, observar y no tener miedo a escucharnos y avanzar con ello, porque realmente hay muchos apoyos, tanto internos como externos, para poder transformar todos los mensajes negativos en positivos, ¿no? Generalmente la pérdida auditiva, Belén, se relaciona con personas mayores, pero sin embargo hay mucha gente joven que sufre esa pérdida auditiva y quizás esos complejos pues se potencian. ¿Qué recomendarías especialmente para esas personas jóvenes que son más vulnerables o quizás pues esos complejos puedan estar más potenciados? Pues yo ahí diría, porque es verdad que es una etapa complicada ya de por sí, porque hay muchos cambios, es muy importante la imagen, los grupos de amigos, la pertenencia, pero yo aludiría que en esta etapa también hay mucha fuerza, hay mucho coraje, hay muchas ganas de vivir, de reinventarse. Y entonces como conectar con esta parte de ti que te permite sentirte de nuevo realizado, suceda lo que suceda. Es decir, poder incorporar una autoimagen, no como que me está pasando algo que no me gusta, me resigno y estoy en lucha, sino no, bueno, quizá tengo que trabajar en la aceptación de que cuando incorpore esto en mi vida puede ser igual que era antes, no estar en lucha, siempre con una dificultad, con un añadido en el que no tengo que estar en lucha ni ocultarlo, sino todo lo contrario, sentir que puedo apoyarme, y es una herramienta muy válida el poder normalizarlo, el poder nombrarlo, el poder expresarlo en voz alta de pues mira, me ocurre esto, quizás es importante para mí pues que me hables alto, que me mires o que haya buena iluminación, que eliminemos un poco el ruido. Son frases que al nombrarlas y poderme apoyar en ellas, puedo sentir que tengo derecho a poder pedir esto en el otro, como muchas otras tantas cosas que también pedimos, ¿no? Que al final es convertir nuestra dificultad en una valía interna para autoapoyarnos y apoyarnos también en el entorno. A mí eso personalmente me ha ayudado mucho y he sentido la cercanía de las personas que estaban mucho más pendientes de poder hablarme alto para que me enterara bien, y la verdad que eso te acerca mucho a las personas y me gusta el poder reconocer esa vulnerabilidad, sí, porque nos hace más humanos, ¿no? Totalmente, nos hace humanos y nos acerca, porque a veces y tenemos que ser conscientes que el miedo a expresarlo muchas veces nos bloquea y nos aparta por miedos internos subjetivos que en realidad afuera quizá no estén ocurriendo, y cuando lo nombramos y la gente puede entender lo que te está sucediendo en estos momentos, pues la gente quiere estar contigo igual y por eso se acercan y por eso ponen todas las habilidades o herramientas también necesarias para apoyarte, ¿no? Y si no las ponen es que igual ahí no es, ¿no? Es que igual no es la gente adecuada para estar, ¿no? Con lo cual siempre es confiar en que la gente que te quiere y los grupos de amigos en los que estás al final se adaptarán también. ¿Qué riesgos psicológicos existen si una persona no afronta la pérdida auditiva? Sí, bueno, conforme comentábamos, estas emociones cuando se intensifican y persisten en el tiempo, pues puede convertirse la tristeza, puede convertirse en depresión, o esta ansiedad pasajera o estrés puede convertirse en ansiedad social o en fobias o en un retraimiento social en el que me aíslo. Entonces, por eso es o en mucho estrés o sobrecarga, fatiga emocional. Entonces necesitamos, como al igual que las emociones intensas, todos estos síntomas, atenderlos, abrazarlos, no tener miedo de ellos ni ocultarlos, sino estar pendientes de ellos, ¿no? De cuando surgen, inician y siento que estoy haciendo demasiados cambios en mi funcionamiento diario, que empiezo a estar cohibida o que empiezo a eliminar determinados hábitos que yo antes sí hacía, y cuando esto empieza a cronificarse, bueno, que nos salte la señal de alarma, decir, bueno, voy a apoyarme porque necesito realmente normalizar y vivir una vida plena para poder aceptar esta dificultad y vivir tranquilamente, ¿no? Porque sí se puede. La pérdida auditiva, como tú bien dices y también lo he experimentado, si no tomas medidas, al final pues te acabas aislando.
¿Cómo de importante es para el bienestar y para la salud emocional de una persona el socializar? Es que es importantísimo, es pertenencia, es cuidado, es protección. Somos seres sociales, nos necesitamos en comunidad, en comunidades sanas, donde sentir que somos refugio, que estamos bien los unos con los otros, con lo cual desde ahí también es un sistema de regulación, porque la soledad es como esta sensación en la que al final lo importante para mí no tengo a nadie a quien contárselo. Y eso es tremendamente triste y eso es tremendamente desregulante y nos hace mucho daño. Entonces, claro que necesitamos grupos de amigos y amigos al final íntimos, ¿no? Estas personas refugio, estas personas en las que al final podemos hablar, encontrarnos. Entonces, yo siempre aludo a estas retiradas sociales, si son para regularte porque las necesitas, son extraordinarias porque es un autocuidado, pero como una norma o un retraimiento social, como algo que es rígido, nos va a hacer daño porque en realidad nos necesitamos y es una estrategia de regulación, de cuidado y sobre todo de protección, ¿no? Todos necesitamos sentirnos vistos, reconocidos y sentirnos importantes también para los demás. Esa es la diferencia entre lo que es la soledad y la solitud. La solitud es la que uno elige. ¿Dónde está ese límite? ¿Cuándo notas que la soledad puede ser patológica? Cuando ya llega un momento en el que siento que cada vez me apetece menos compartir, que cada vez me da más pereza, que cada vez se hace más rígida la sensación de no coger nuevas actividades, de no exponerme a los grupos, que incluso una llamada de teléfono ya me cuesta hablar por teléfono. Entonces, cuando empiezo a notar que ya las relaciones sociales empiezan a costarme a ese nivel, tenemos que aumentar la alerta para poder salir afuera, ¿no? Muchas veces no se trata de tener muchos amigos o hacer muchas cosas para nada, porque puedo salir poco, tener pocos amigos y sentirme tremendamente conectado. Y eso es importantísimo. Entonces, ¿cuál sería la señal? Si te sientes realmente conectado con la gente de tu entorno. Y eso quizá no implica hacer muchas cosas, sino sentir muchas cosas, sentirte conectado con los demás, sentir que tu vecino igual no hablas con él, ni lo conoces mucho, ni nada, pero sientes que llegada a un momento determinado puedes llamar a su puerta porque necesitas algo y te va a responder. Es decir, esta sensación de conexión es muy humana, muy necesaria y es algo que necesitamos cuidar. Gracias a los audífonos, las personas que sufrimos hipoacusia, pues podemos comunicarnos. Sin embargo, aún seguimos teniendo barreras, como el ruido excesivo. Vivimos en la sociedad del ruido, una acústica mala, las mascarillas. Esto a mí, personalmente, me pone súper nerviosa. ¿Qué podrías recomendar tú para gestionar eso? Y decirte también que a mí me pasa que lo que hago muchas veces es que me acerco a la persona porque como quiero escuchar bien y hay veces incluso que me pasa que invado el territorio íntimo del otro, ¿no? Que el otro dice, oye María, no te acerques tanto, tal, ¿no? ¿Qué podrías recomendar para estas situaciones? Bueno, yo creo que, por ejemplo, como el podcast este, que es importantísimo, ¿no? Que es un poco concienciar y dar visibilidad a que la hipoacusia pues, es una dificultad como cualquier otra en la que necesitamos todos como sociedad estar más conocedores de que si una persona puede llegar a expresarla, pues que también necesitamos hacer las adaptaciones adecuadas y apoyarnos, ¿no? Como, por ejemplo, bien comentabas, el exceso de ruido. Vivimos una sociedad tremendamente ruidosa donde ya no es que hablemos alto, sino es que todos los ruidos son altos. Entonces llega un momento en que a la persona esto le sobrecarga y es una fatiga. Entonces necesitamos que también normalizar el expresar, aquí hay demasiado ruido y me encantaría poder seguir hablando contigo, podemos ir a un lugar más calmado, retirarnos un poco, puedes expresar mirándome a los ojos, que para mí es más sencillo, o puedes retirarte un segundo la mascarilla que pueda entenderte mejor, o es normalizar el ponerlo en voz externa, el otro puede llegar a apoyarme, que es un signo de autocuidado, ¿no? Esto a nivel de relación de tú a tú, pero a nivel de espacio sería súper valioso y súper bonito, ¿no? Que al final pudieran entender que el exceso de ruido es una limitación también para todos, ¿no? Y que al final necesitamos espacios donde poder encontrarnos más desde la calma, ¿no? De donde podemos al final
vernos, sentirnos y hablarnos, aunque sea bajito, y llegar a entendernos, ¿no? Esta es la parte. Sin embargo, te encuentras que muchas veces hay personas que no tienen paciencia para eso. Sí. Especialmente yo creo que es importante que las familias de las personas que sufren pérdida auditiva sean conscientes de eso. Pero entiendo también que ellos necesitan un descanso. ¿Cómo lidiar con eso, Belén? Sí, hay veces pero yo creo que ahí es una parte de empatizar. Hay una parte también compasiva, de poder aliviar y poder ser conscientes de que mi acción también puede empeorar la relación con el otro o mejorarla. Entonces, de mí depende cómo quiero posicionarme, ¿no? Entonces, a nivel educativo, tanto en familias como en los coles, como a nivel social, cada uno de nosotros tenemos una labor divulgativa o de poder hacer cada uno de nosotros un proceso de empatizar y poder hacer visible que al final, cuando otro te está demandando una necesidad, sobre todo las emocionales, no son menos importantes que una necesidad física. Es decir, al final, el estar consciente de que lo que me están pidiendo en estos momentos es importante, que no es, y es muy vulnerable decir, ay, es que ahora no me pillas bien, es que ahora voy con rápido, o fíjate, es como, esto es atacar la vulnerabilidad del otro, ¿no? Y debemos sentirnos conscientes de que al final la palabra es muy poderosa, tanto para dañar como para ser medicina y aliviarnos. Y los silencios igual. El que yo no pueda acompañarte en una conversación puede ser igualmente dañino o puede ser una virtud. Entonces necesitamos elegir dónde queremos cada uno de nosotros posicionarnos. Y si queremos establecer buenas relaciones, necesitamos ser conscientes de que también necesitamos ayudarnos. Y cada uno tenemos nuestra dificultad, y al igual que a mí me gustaría que me ayudasen o me facilitasen, pues al otro quizá también, ¿no? ¿Cómo podemos manejar mejor ese estrés y cansancio que se produce al no escuchar bien las conversaciones, al ver que las personas pues, al final pueden de una manera humana perder la paciencia contigo, ¿no? Sí, ahí tanto por el estrés como por la irritabilidad que puede, o la vulnerabilidad, o el sentirte mal que puede suceder cuando una persona no te está atendiendo o está pasando un poco de lo que tú le estás diciendo y es difícil sostener la conversación. Para ambos tipos de estrés es al final atenderme como una fatiga, al igual que cuando estamos corriendo físicamente y nos fatigamos, nos damos el tiempo para parar, serenarme, restaurar mi respiración y volver al equilibrio para poder volver a caminar o a correr si estaba haciendo esa actividad. Psicológicamente y emocionalmente también necesitamos ser conscientes de que lo necesitamos. Necesitamos parar, regularnos y sentir que esto que está pasando afuera no tiene por qué pasar adentro, que esta irritabilidad que está surgiendo en el entorno o en las relaciones no tengo por qué comprarla y repetirla adentro, sino que adentro de mí puedo llegar a entender lo que puede estar pasando esta persona que no puede atenderme o no puede estar empatizando conmigo, para yo poderme sentir en calma de que esto no es una crítica hacia mí, esto no es algo que yo esté haciendo mal, esto no es un juicio social, sino que yo por dentro puedo transformarlo en algo que es suyo y no mío, ¿no? Y hacer estos pequeños espacios de regulación, tanto emocional como del estrés. Qué importante sostenerse en la vida interior. Yo siempre digo que para abrir la puerta hacia ese mundo interior está la meditación, que tú eres una gran experta. ¿Qué claves nos podrías dar para realizar una meditación que ayude primero a aceptar esa pérdida auditiva, o también, por ejemplo, esas personas que sufren de acúfenos, que son esos pitidos que sientes y que al final es importante desviar ese foco de atención para no centrarte solo en el problema? ¿Cómo funciona la meditación en esos casos? ¿Qué claves nos podrías dar? Fíjate qué clave más importante has comentado, María, cuando comentas la importancia del foco de la atención. Correcto. Al final, cuando hay un dolor o hay un pitido intenso, cuando hay algo que a mí me está distorsionando o un juicio interno que me estoy yo diciendo por una no aceptación, el foco generalmente, cuando la mente no está entrenada, va a repetir y a entrar en bucle y a agrandar y a expandir este foco distorsionado negativo que me hace daño. Con lo cual nosotros tenemos también el gran poder y la responsabilidad de desviar el foco
a otro canal interno, a un canal más de amabilidad, de aceptación, de regulación, de poner el foco no solo en el dolor o no solo en el ruido, no solo en la exposición del pitido, sino también en esta parte de respiración, de regulación y de capacidad interna. De al final somos seres resilientes en los cuales podemos sentir que puedo abrazar la amabilidad y el síntoma para encontrarme mucho mejor y que de mí depende quedarme en el dolor o en la queja o en la irritabilidad, o también depende poder volver y regresar a mi estado basal de serenidad, porque recordemos que internamente todos necesitamos y queremos estar tranquilos, serenos, con un autoconcepto maravilloso, porque somos mucho más de las etiquetas que nos contamos y somos maravillosos tal y como somos, y desde ahí esa aceptación es la que tiene que estar siempre cultivada como centro absoluto de nuestro ser, ¿no? Y a partir de ahí regular, volver a nosotros, volver al equilibrio. Entonces la meditación al final es entrenar la mente en estos estados, ¿no? No en los negativos, porque si no entrenamos la mente se va a quedar completamente enganchada a lo negativo, a los pensamientos, a la rumiación, a la queja. Pero si la entrenamos o si somos conscientes, el poder de la conciencia es ese, ¿no? Desengancharnos y estar para vivir tal y como uno desea. Uh-huh. Eso es lo que al final se llama neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Que tenemos la capacidad nosotros de poder moldearlo. Yo creo que la clave importante para poder gestionar todo este estrés o esa vergüenza, ese malestar, el primer paso es tomar conciencia, ¿no? El parar, reflexionar y tomar conciencia para poder relativizar, como tú bien decías. Sin embargo, hay personas que cuando les dicen necesitas audífonos o si no, no vas a poder vivir. Bueno, poder relacionarte con los demás. Realmente no están preparados para ese momento. ¿Cómo superar emocionalmente ese momento, ¿no? En el que sabes que necesitas llevar audífonos? Sí, siempre puede haber como un primer impacto, ¿no? De un shock ante la noticia que puede llegar a sobrepasar, ¿no? De que no. Entonces en ese momento hay como un rechazo, hay como un impasse, hay como un bloqueo en el no, esto no. Y hay como una negación. Y estas son las primeras fases que son también correspondientes a un duelo, ¿no? Porque tengo que abandonar una expectativa o una vida anterior o como yo escuchaba o como tal, tengo que hacerme a la idea, ¿no? Entonces, bueno, no es perder los nervios, no es decir esto va a ser imposible, sino bueno, esta es la primera etapa del duelo. Estoy rechazando algo importante y poco a poco tengo que ir acogiendo la información como un proceso en el cual luego al final hay como un proceso de negociación, también es como, bueno, no, igual solo lo necesito para estos momentos o tal, y poco a poco voy dándome cuenta que al final aceptando la situación es la mejor manera de volver a ser libre, independiente, de vivir mi vida. Entonces, pasar ese proceso es bueno sentirse acompañado, que no siempre es fácil atravesarlo a solas, ¿no? Porque a solas a veces da miedo, ¿no? Atravesar cuando una noticia nos genera mucho impacto, nos bloquea, ¿no? Y al final se trata de poder flexibilizarla, acompañarnos en la idea y poco a poco ir atravesando el proceso para llegar a aceptarla y volver a vivir de una manera plena. Fíjate, yo lo vivo con agradecimiento porque teniendo este problema, viendo que no puedo conectar con las personas de una manera plena, al final digo, oye, qué suerte la tecnología que nos puede solucionar esta situación. Y me ha encantado eso de acompañar también en Aural, muy importante, porque los audioprotesistas siempre están cerca como coaches, o sea, totalmente. Ya no solo aportando esa, bueno, pues todo ese conocimiento técnico que tienen, sino también ese acompañamiento humano que me parece fundamental para que empaticen con nosotros, se pongan en nuestro lugar y no sentirse solo nunca. Pues muchísimas gracias, Belén. Hoy hemos aprendido que la pérdida auditiva no solo afecta al oído, afecta a cómo nos relacionamos tanto con nosotros mismos como con los demás. Y la buena noticia, como decíamos antes, es que hay soluciones. Así que si te has sentido inseguro, aislado o triste, no lo dudes. Da el primer paso. Habla con un especialista. Los seres humanos, como decía Belén, somos seres sociales por naturaleza y de nuestras relaciones depende también nuestro bienestar. Gracias, Belén, por acompañarnos y por darnos herramientas para cuidar nuestra salud emocional. Y a vosotros os espero en el próximo capítulo, donde hablaremos sobre cómo elegir la mejor solución auditiva a tu problema.
Gracias por estar aquí y cuidar vuestra salud auditiva. Hasta pronto.